Imagina esto. Tienes 20 años y acabas de ejecutar el mayor robo a un banco en la historia de Alaska. Llevas en las manos el equivalente a más de $1 millón de la actualidad. Sales por la puerta principal, subes a tu vehículo de escape y parece que has logrado el crimen perfecto. Pero en cuestión de segundos la situación se sale de control. La policía te persigue de cerca y al verte acorralado, tomas la peor decisión de tu vida. Abandonas el auto y decides huir a pie, cargando 20 kilos de dinero en efectivo, hacia uno de los entornos más implacables, fríos y mortales del planeta. Pensaban que el bosque los ocultaría, pero en realidad estaban caminando hacia su propia trampa. Lo más perturbador de todo es que el líder de este asalto sobreviviría, solo para volver a desaparecer en esos mismos bosques 26 años después. Esa vez no sería por dinero, sería por un asesinato. Si te interesan los crímenes reales, las investigaciones forenses y los casos que demuestran la crudeza del comportamiento humano, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna investigación. Vamos a los hechos. Nos trasladamos al verano de 1971. El lugar es Seward, Alaska. Se trata de un pueblo pesquero aislado, presionado entre cadenas montañosas gigantescas y las aguas gélidas de Resurrection Bay. Seward tiene una característica geográfica muy peligrosa para cualquier actividad criminal. Es un callejón sin salida. Existe una sola carretera de entrada y una sola carretera de salida. Para los residentes y los trabajadores locales, este aislamiento absoluto era parte del atractivo del territorio, pero para 3 jóvenes con intenciones delictivas, esa geografía representaba una barrera física insuperable. El plan fue ideado por Paul Thomas Stavanger. Nacido en 1951, Stavanger no era un novato. A sus 20 años, su expediente incluía robos de vehículos, asaltos a mano armada y múltiples ingresos a centros de detención juvenil. Había pasado gran parte de su adolescencia en el sistema judicial, pero ninguna de sus condenas previas lo disuadió. Al contrario, lo prepararon para planificar un objetivo mucho más grande. El objetivo era la sucursal del First National Bank of Anchorage, ubicada en pleno centro comercial de Seward. La estrategia de Stavanger y sus 2 cómplices, Robert Garner Jett y Randall Morris Simmons, era de una simplicidad alarmante. Entrar armados, someter al personal mediante intimidación táctica, vaciar las reservas de efectivo y salir antes de que las autoridades locales pudieran organizar una respuesta. Contaban con armas de fuego, un vehículo de escape robado y una confianza ciega en su velocidad. Lo que no tenían era una comprensión real del terreno. El 4 de agosto de 1971, exactamente a las 2:30 de la tarde, Stavanger, Jett y Simmons cruzaron las puertas del banco. Cada uno portaba armamento letal. Jett aseguró el perímetro en la entrada principal empuñando una escopeta, mientras Stavanger y Simmons, equipados con pistolas semiautomáticas, tomaron el control del interior. Las órdenes fueron directas. Obligaron a los clientes y a los empleados a tirarse boca abajo contra el suelo. Sin perder un segundo, forzaron al gerente de la sucursal a abrir la bóveda principal. El robo se ejecutó con una eficiencia operativa alta. Comenzaron a extraer fajos de billetes y a depositarlos en una bolsa de goma resistente al agua. El monto total sustraído alcanzó los $150.000, una cifra que hoy superaría el $1 millón. Fue, y sigue siendo, el asalto bancario de mayor envergadura registrado en la historia del estado de Alaska. Sin embargo, el tiempo corría en su contra. Mientras el dinero era embolsado en el interior, un oficial de policía local, el teniente Donald Riley, ya estaba posicionado en su patrulla al otro lado de la calle. Riley había respondido a una llamada de emergencia por actividad inusual en el perímetro del banco. Mantuvo su posición evaluando la situación de forma táctica. Sabía que iniciar un tiroteo en una calle transitada contra 3 atacantes armados resultaría en víctimas civiles. Esperó. Segundos después, Jett detectó la presencia policial desde la puerta y alertó a gritos a sus cómplices. El pánico fracturó el plan original. Los 3 asaltantes salieron corriendo del banco con la pesada bolsa de dinero y subieron a su vehículo de escape, un Chevrolet Nova modelo 1964 de color canela y blanco. Riley encendió las sirenas y comenzó la persecución de inmediato, apoyado por varios civiles que decidieron seguir la huida en sus propios vehículos.
La persecución alcanzó los 100 km por hora a través de las calles de Seward. Fue en este punto crítico de estrés y adrenalina donde Stavanger cometió el error que arruinaría toda la operación. Conscientes de que la única carretera de salida ya debía estar bloqueada por controles policiales, los asaltantes tomaron una decisión desesperada. Condujeron el Chevrolet Nova hasta la base de la montaña Marathon, frenaron bruscamente, abandonaron el vehículo y se adentraron a pie en la espesura del bosque, llevando consigo la bolsa de goma con los casi 20 kilos de efectivo. Creían que la topografía los ocultaría. Suponían que podrían atravesar la cordillera, evadir a las patrullas terrestres y llegar a la península de Kenai para posteriormente establecerse en el norte, cerca del río Yukon. La realidad topográfica de Alaska desmanteló su plan en cuestión de horas. Las montañas Kenai que rodean Seward son un terreno hostil, compuesto por barrancos escarpados, rocas sueltas, maleza densa e impenetrable y descensos de temperatura letales. Es un entorno que ha cobrado la vida de montañistas experimentados. Para 3 delincuentes urbanos, mal equipados, sin suministros de supervivencia y cargando 20 kilos de peso muerto, el avance fue imposible. El agotamiento físico y la hipotermia comenzaron a mermar sus capacidades. El dinero, que minutos antes representaba su éxito, se convirtió en una carga insostenible. En un intento por salvar sus vidas, tomaron la decisión de esconder los $150.000 entre los arbustos de alisos con la intención de recuperarlos una vez que lograran evadir el cerco policial. Pero el cerco apenas comenzaba a cerrarse. En Seward, las autoridades desplegaron uno de los operativos de búsqueda y captura más extensos en la historia de la región. La Policía Estatal de Alaska, bajo el mando del capitán Dan Church, unió fuerzas con agentes federales del FBI. Se coordinó el apoyo aéreo con un helicóptero arrendado desde Anchorage y las patrullas de la Civil Air Patrol. En tierra se movilizaron 25 oficiales armados, numerosos voluntarios civiles y un perro rastreador entrenado, un pastor alemán llamado Hyde. El perímetro de búsqueda se centró en la montaña Marathon. El vehículo abandonado fue localizado rápidamente. En su interior, los investigadores encontraron explosivos de dinamita que los asaltantes planeaban utilizar como maniobra de distracción. Tras pasar una noche a la intemperie, soportando temperaturas bajo cero y sin equipo adecuado, la resistencia de los prófugos colapsó. La noche del 5 de agosto decidieron separarse, calculando que las probabilidades de evadir a las autoridades aumentarían si operaban de manera individual. Stavanger, conservando $580 en efectivo y la pistola automática Browning calibre .380 utilizada en el asalto, tomó su propia ruta. Jett y Simmons se mantuvieron juntos. Fue una apuesta inútil. Cerca de la medianoche, el jefe de policía, William T. Bagron, quien llevaba más de 15 horas continuas operando en el cerco de seguridad, decidió inspeccionar un último sector boscoso cerca de la autopista Seward. Estacionado en medio de la lluvia, Bagron detectó movimiento. Desde la oscuridad de los árboles, directamente hacia la carretera, salió Paul Stavanger. El estado físico del fugitivo era deplorable. Estaba tan consumido por la fatiga y el frío que ni siquiera notó la patrulla estacionada a menos de 15 metros de distancia. Cuando el jefe Bagron le ordenó detenerse, Stavanger no opuso ninguna resistencia. Fue desarmado, arrestado y registrado en el lugar. En las horas siguientes, con la identidad de Stavanger confirmada, las autoridades rastrearon su círculo delictivo y localizaron a Jett y Simmons, quienes también habían descendido de la montaña en un estado de rendición total. El escape duró apenas 3 días. El dinero fue recuperado en su totalidad y devuelto a la bóveda del First National Bank. Los 3 hombres fueron trasladados a Anchorage para enfrentar cargos federales por robo a mano armada. Ante la evidencia aplastante, aceptaron acuerdos de culpabilidad y recibieron condenas de 6 años en una prisión federal. Mientras sus cómplices cumplieron sus respectivas sentencias y desaparecieron del radar público de forma definitiva. Asimilados por el sistema, Paul Stavanger tomó un camino diametralmente opuesto. Comenzó a construir una narrativa diferente, una calculada fachada de rehabilitación estructural.
Durante su tiempo de reclusión en la Penitenciaría Federal de Lompoc, en California, Stavanger se dedicó a convencer a las juntas de libertad condicional y a los psicólogos del sistema de que había abandonado por completo el comportamiento criminal. En cada evaluación y entrevista, afirmó con firmeza que el asalto armado al First National Bank había sido un error impulsivo de juventud, un desvío irracional de su verdadera naturaleza. Proyectó con un éxito rotundo la imagen de un hombre reformado, arrepentido y listo para reintegrarse a la sociedad productiva. El sistema penitenciario validó esta versión de los hechos, y durante las siguientes 2 décadas, esa imagen fabricada se mantendría intacta, funcionando como una armadura perfecta contra cualquier escrutinio. En 1975, Stavanger obtuvo su libertad y tomó la decisión de regresar al mismo estado donde había cometido su mayor delito, Alaska. Lejos de buscar dinero fácil o reincidir en actividades ilícitas, consiguió un empleo formal, estructurado y altamente visible como inspector y reparador de vías en la Alaska Railroad. Este no era un trabajo sencillo, era una labor física extrema, demandante y constante, sometida a las inclemencias del clima ártico, manejando maquinaria pesada y herramientas de acero bajo temperaturas bajo cero. Trabajar para el ferrocarril le otorgó una legitimidad social inmediata. Para la comunidad local y las autoridades, un hombre dispuesto a realizar trabajos manuales pesados en las vías para garantizar la seguridad de los trenes era un individuo que realmente buscaba ganarse la vida con esfuerzo y honestidad. Esta rutina laboral extenuante le proporcionó la coartada y la estabilidad necesarias para consolidar su nueva identidad. Durante este periodo de aparente reconstrucción personal, Stavanger conoció a Peggy Hogarty, una mujer dispuesta a compartir su visión de una vida apartada de las comodidades de los centros urbanos. Se casaron y tomaron la decisión de establecerse en una zona de aislamiento geográfico extremo cerca de Chilitna. Este sector presentaba desafíos logísticos formidables para la supervivencia diaria, ya que era accesible únicamente a través de la vía del tren, mediante motos de nieve en el severo invierno o utilizando vehículos todoterreno durante los cortos meses de verano. Construyeron y habitaron una cabaña rústica que carecía por completo de las infraestructuras del mundo moderno. No tenían suministro de electricidad, carecían de sistemas de agua corriente y no contaban con ningún tipo de comunicación telefónica. Estaban voluntariamente desconectados de la civilización. Tuvieron 2 hijos en este entorno hostil, y Stavanger asumió el rol tradicional de proveedor y protector del núcleo familiar, afianzando aún más su papel de hombre de frontera autosuficiente. Durante los 11 años que la familia permaneció radicada en el aislamiento de Chilitna, Stavanger desarrolló una paciencia inusual, canalizando su energía hacia el trabajo manual detallado y minucioso. Aprendió de forma autodidacta y perfeccionó múltiples habilidades como artesano, mostrando un contraste absoluto con el delincuente violento y apresurado que había sido. Fabricaba piezas de peltre mediante técnicas de fundición, tallaba flautas de madera con precisión instrumental y trabajaba el hueso, las astas de animales locales y el marfil utilizando la técnica tradicional de scrimshaw. Este arte, que requiere grabar líneas microscópicas con herramientas punzantes y rellenarlas con tinta para crear imágenes, exige una concentración absoluta y un pulso firme. Sus piezas alcanzaron un nivel de calidad técnico suficiente para ser comercializadas a gran escala. Las vendía en tiendas de recuerdos y en eventos locales dirigidos a turistas, generando ingresos adicionales y construyendo una red de interacciones comerciales donde era conocido exclusivamente por su arte y destreza manual. Para el mundo exterior, las fuerzas del orden y sus propios vecinos, el asaltante de bancos de 1971 había dejado de existir por completo. En su lugar se erigía la figura inquebrantable de un padre de familia pacífico, un trabajador ferroviario incansable y un artesano meticuloso, completamente integrado en la agreste y silenciosa naturaleza de Alaska. La transformación parecía total, documentada e incuestionable. Había logrado el camuflaje definitivo, utilizando la vasta geografía del territorio no solo para aislarse físicamente, sino para enterrar su historial criminal y operar bajo el radar de cualquier sospecha. Nadie imaginaba que esta vida disciplinada era simplemente una etapa de latencia. Sin embargo, el aislamiento absoluto comenzó a fracturar el matrimonio.
A principios de la década de 1990, Peggy exigió un cambio de entorno para facilitar la educación de sus hijos y acceder a servicios básicos. La familia compró un terreno en Trapper Creek y construyó una nueva cabaña, esta vez equipada con un generador eléctrico. A pesar del esfuerzo logístico, la relación no resistió. En 1991, Paul y Peggy se divorciaron. Durante los procedimientos legales, Peggy testificó que Stavanger nunca proporcionó apoyo emocional ni financiero real, obligándola a trabajar limpiando casas mientras él perdía dinero en sus proyectos artesanales. Ella obtuvo la custodia de los niños. Stavanger, por primera vez en 20 años, se encontraba completamente solo. La dinámica de su vida cambió radicalmente a mediados de los 90, cuando un nuevo elemento alteró su control sobre el entorno. Rick Beatty, un veterano de Vietnam de 48 años que trabajaba como electricista, y su esposa Debbie Reor, de 40 años, comenzaron a construir una amplia cabaña de retiro en un terreno ubicado a 1 kilómetro de la propiedad de Stavanger. El acceso al área requería transitar 8 kilómetros desde la carretera principal mediante vehículos todoterreno. Inicialmente, la relación entre los vecinos fue neutral, pero pronto se deterioró. Beatty y Reor comenzaron a notar la desaparición de combustible de sus reservas. Las sospechas recayeron directamente sobre Stavanger. La tensión escaló tras una transacción comercial. Beatty le vendió a Stavanger una antena de telefonía celular. Stavanger, de manera arbitraria, se apropió de un cable de conexión que no estaba incluido en el trato. Cuando Beatty confrontó a Stavanger y le exigió el pago de $50 por el componente, Stavanger cortó el cable en múltiples pedazos y se lo devolvió destruido. La fricción llegó a un punto crítico cuando Beatty descubrió la desaparición de un vehículo todoterreno y un rifle calibre .22 de su propiedad. Beatty, un hombre de complexión grande y carácter confrontativo, increpó directamente a Stavanger acusándolo de los robos. El conflicto nunca se resolvió legalmente, pero estableció un ambiente de hostilidad permanente en medio del bosque aislado. El calendario marcó el inicio del fin de semana del Memorial Day, en mayo de 1997. Las rutinas estaban establecidas y los planes de la pareja no presentaban ninguna desviación logística. Rick Beatty ejecutó su traslado hacia la amplia cabaña de retiro en el agreste sector de Chilitna un día antes que su esposa, con el objetivo de preparar la estructura, encender los generadores y organizar los suministros básicos. Debbie Reor concluyó su jornada laboral el viernes por la tarde, condujo su automóvil hasta la carretera principal y lo estacionó en el punto de extracción habitual. Allí, Beatty la recogió en su vehículo todoterreno para adentrarse en los 8 kilómetros de accidentado y espeso bosque que los separaban de su propiedad aislada. El cronograma de retorno era estricto y perfectamente conocido por sus círculos cercanos. Ambos debían retomar sus responsabilidades operativas y laborales a primera hora de la mañana del martes siguiente. El martes transcurrió en su totalidad y ninguno de los dos se reportó en sus respectivos lugares de trabajo. No hubo llamadas de emergencia, no hubo avisos de retraso por contingencias climáticas ni comunicaciones por radio. En un entorno implacable e incomunicado como el interior de Alaska, una ausencia injustificada de esta naturaleza no se clasifica como un simple contratiempo civil. Activa alertas inmediatas de supervivencia. Los supervisores y compañeros de trabajo de Debbie, alarmados por esta abrupta ruptura del patrón de conducta, contactaron de urgencia a su hermano, Don Tidwell. Conociendo a fondo la disciplina intachable y la estricta responsabilidad personal de su hermana, Tidwell supo en cuestión de segundos que un evento de extrema gravedad había fracturado sus vidas. No perdió tiempo en falsas esperanzas y se dirigió de inmediato a la remota propiedad en la montaña para ejecutar una inspección directa. Al llegar a las inmediaciones de la cabaña, Tidwell se topó con un escenario visual y psicológico profundamente inquietante. El silencio del bosque exterior contrastaba de manera brutal con el caos en el interior de la estructura. Las puertas principales estaban cerradas y aseguradas desde afuera, pero dentro, los dos perros de la pareja estaban atrapados. Al acercarse a las ventanas y observar el interior, Tidwell comprobó que los animales presentaban signos de inanición severa y deshidratación. Habían defecado y orinado en múltiples puntos del suelo de madera y exhibían un estado de estrés agudo, producto de un encierro prolongado y sin supervisión. Este hallazgo funcionó como el indicador definitivo. Tidwell sabía con certeza absoluta que su hermana jamás sometería a sus animales a esas condiciones de negligencia y abandono.
El análisis lógico de la escena le confirmó que Rick y Debbie no se habían ausentado por voluntad propia ni habían sufrido un simple accidente en el bosque. Decidido a obtener respuestas tácticas y evaluar el perímetro inmediato, Tidwell caminó el kilómetro de distancia que separaba la propiedad del terreno de Paul Stavanger. La interacción entre ambos hombres fue gélida y carente de cualquier civilidad vecinal. Stavanger, manteniendo una postura rígida y a la defensiva, afirmó con absoluta frialdad que no había tenido contacto visual ni cruce de palabras con Beery en más de un año, justificando esta enorme distancia en los conflictos y robos no resueltos del pasado. Sin embargo, Tidwell, operando bajo un alto nivel de alerta, detectó un comportamiento errático, calculador y excesivamente ensayado en las respuestas de Stavanger. La información verbal no coincidía en absoluto con su tenso lenguaje corporal. La situación escaló a un nivel de amenaza física directa poco después. Mientras Tidwell continuaba revisando el perímetro boscoso adyacente a la cabaña en busca de rastros de neumáticos o pistas sobre el paradero del todoterreno desaparecido, el sutil crujido de la maleza delató una presencia a sus espaldas. Al girarse rápidamente en posición defensiva, descubrió que Stavanger lo estaba siguiendo en completo silencio, ocultándose entre los árboles. Al verse expuesto, el vecino se excusó de manera rápida y poco convincente, afirmando que había cambiado de opinión y decidido sumarse a la búsqueda de la pareja. El sigilo de depredador de Stavanger resultó tan alarmante que Tidwell tomó una decisión de supervivencia inmediata. Suspendió el rastreo exterior, regresó a la sólida estructura de su hermana y se atrincheró en el interior durante toda la noche. Mantuvo un arma de fuego cargada, con bala en la recámara, a su alcance en todo momento, totalmente convencido de que el vecino representaba un peligro inminente y era el responsable directo de la desaparición. A la mañana siguiente, con las primeras luces asegurando la visibilidad del terreno, Tidwell abandonó la propiedad a máxima velocidad, condujo hasta la zona de cobertura telefónica y contactó oficialmente a la Policía Estatal de Alaska, detonando el inicio de una investigación criminal implacable. La intervención de las autoridades confirmó las sospechas de manera brutal. El 29 de mayo, los investigadores localizaron el cadáver de Rick Beery en el cauce de un arroyo, a poco más de 3 kilómetros de su cabaña. Su vehículo todoterreno estaba abandonado a menos de 60 metros de distancia. La autopsia determinó la causa de muerte de forma inequívoca. Un disparo en la cabeza, ejecutado a quemarropa. Era un asesinato premeditado. No había rastro de Debbie Rijor, y su vehículo todoterreno también estaba desaparecido. Una semana después, el 5 de junio, los equipos de búsqueda hicieron un segundo descubrimiento. El cadáver de Debbie Rijor fue hallado río abajo. El cuerpo había sido ocultado parcialmente bajo ramas y vegetación densa. Estaba desnuda de la cintura para abajo. Presentaba un disparo en la cabeza idéntico al de su esposo. Los exámenes forenses posteriores revelaron pruebas devastadoras. Debbie había sido víctima de una agresión sexual violenta poco antes, o en el momento exacto, de su ejecución. El perfil del crimen descartó cualquier teoría de un robo aleatorio. Era una agresión dirigida y metódica. Los investigadores centraron su atención inmediatamente en Stavanger. Durante los primeros interrogatorios, Stavanger presentó una coartada detallada, afirmando que había pasado todo el fin de semana del Memorial Day en la ciudad de Fairbanks. Proporcionó nombres de restaurantes específicos donde supuestamente había comido y estaciones de servicio donde había cargado combustible. Los detectives verificaron cada punto de la ruta. La coartada era completamente falsa. Ningún empleado de los establecimientos lo reconoció. Además, un campista de 21 años, Gavin Sawa, testificó haber visto humo saliendo de la chimenea de la cabaña de Stavanger durante los días exactos en que éste afirmaba estar a cientos de kilómetros de distancia. Con la coartada destruida, la Fiscalía solicitó una orden judicial para extraer una muestra de ADN de Stavanger. Inicialmente, el sospechoso se negó de forma rotunda, pero ante la presión legal, se vio obligado a permitir que los técnicos forenses tomaran una muestra de saliva. Stavanger, con pleno conocimiento de lo que revelarían los resultados del laboratorio, tomó una decisión drástica. Reprodujo su estrategia de 1971. Stavanger desapareció. Días después, trabajadores ferroviarios reportaron haber visto a un hombre caminando por las vías. Había alterado su apariencia por completo, afeitándose la barba y el bigote que había usado durante años. Poco después,
un guardia de seguridad del ferrocarril presenció cómo un hombre estrellaba violentamente un vehículo todoterreno rojo contra la estructura de un puente y huía a pie hacia la espesura del bosque. Al inspeccionar el vehículo abandonado, la policía confirmó que se trataba del todoterreno robado a Debbie Rehor. Simultáneamente, el laboratorio forense entregó los resultados. La muestra de saliva de Paul Stavanger coincidía con absoluta precisión con el material genético recuperado del cuerpo de Debbie Rehor. La evidencia científica, combinada con la posesión del vehículo de la víctima y la falsedad de la coartada, cimentó el caso. Se emitieron órdenes de captura inmediatas por doble asesinato en primer grado y agresión sexual. El asaltante de bancos había vuelto a refugiarse en la naturaleza implacable de Alaska, pero esta vez no era un joven inexperto. Tenía 46 años y había pasado 2 décadas estudiando el terreno, perfeccionando sus habilidades de supervivencia y adaptación en climas extremos. Se desplegó una cacería humana masiva. La policía estatal, apoyada por tecnología aérea y unidades tácticas, rastreó un área inmensa. Durante 7 semanas, Stavanger logró evadir la captura. Se movió con cautela, regresando a su cabaña en 2 ocasiones para recuperar suministros cuando las patrullas se desplazaban a otros cuadrantes. Operó en Fairbanks y acampó en Homer, manteniendo un perfil indetectable. Sin embargo, el aislamiento logístico y la presión constante de la persecución lo forzaron a capitular. El 12 de julio, comprendiendo que no tenía vías de escape a largo plazo, contactó a su abogada defensora y gestionó su rendición ante las autoridades en Anchorage. El juicio de Paul Stavanger se llevó a cabo en abril de 1998. La defensa legal, al verse acorralada por la irrefutable evidencia de ADN y el análisis balístico, estructuró una narrativa que desafiaba toda lógica probatoria. Afirmaron en la corte que Stavanger y Debbie Rehor estaban manteniendo un encuentro sexual consensuado en el bosque cuando fueron sorprendidos por Rick Beatty. Según esta versión, Beatty, cegado por la ira, comenzó a disparar su arma, asesinando accidentalmente a su propia esposa en medio del fuego cruzado. Acto seguido, según el testimonio de Stavanger, él se vio obligado a dispararle a Beatty en legítima defensa para proteger su propia vida. El fiscal principal, Bill Stell, desmanteló la coartada metódicamente. Expuso las trayectorias de los disparos, la naturaleza de la ejecución a quemarropa de ambas víctimas, el robo del vehículo, las mentiras iniciales a la policía y el intento prolongado de fuga. La versión del accidente y la legítima defensa era incompatible con la evidencia física en la escena del crimen y con los reportes forenses de la agresión. El jurado no encontró ningún fundamento en las declaraciones del acusado. Tras deliberar exhaustivamente, el jurado dictó un veredicto de culpabilidad total. Paul Thomas Stavanger fue condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado. El juez impuso una sentencia acumulada de 198 años de prisión, garantizando la reclusión absoluta hasta el final de sus días. El caso de Stavanger expone una realidad inquietante sobre la capacidad de camuflaje de un depredador. Durante más de 20 años, un individuo violento logró convencer a una comunidad, a su propia familia y al sistema penitenciario de que su brutalidad era cosa del pasado. Utilizó el aislamiento de Alaska no solo como un refugio físico, sino como una barrera psicológica para ocultar su verdadera naturaleza. Detrás del artesano pacífico que trabajaba la madera y convivía en la quietud de las montañas, seguía existiendo el mismo criminal dispuesto a ejercer violencia extrema para obtener el control. La naturaleza hostil de Alaska puede ocultar muchos elementos en sus vastas extensiones, pero en última instancia, el rigor de la ciencia forense y la investigación metódica lograron desenterrar los hechos, probando que ningún aislamiento es suficiente para evadir la justicia de forma permanente.